Hay algo que pasa mucho. Nos acostumbramos a verdades enormes. Escuchamos que Jesús murió por nosotros, que nos perdonó, que nos salvó. Y con el tiempo, sin darnos cuenta, eso deja de sorprendernos. No sé si te habrá pasado, si te podés ver reflejado en esta verdad. Pero si somos honestos, muchas veces no entendemos realmente lo que eso significa. Porque el perdón no es algo liviano, la gracia no es barata y lo que pasó en la cruz no fue una cosa simple, no fue cualquier cosa. Dios no improvisó la salvación, no fue algo que se le fue ocurriendo sobre la marcha, lo fue revelando paso a paso durante siglos, preparando el corazón del hombre para entenderla. Y hoy vamos a ver ese punto con total claridad, porque hoy leemos Hebreos 9. Así que espero que hayas preparado el agua, porque estás entre mates y versículos. Entre mates y versículos vení no más, que en lo simple, en lo eterno, siempre habla más. Bate de por medio, bajando el ruido. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Entre Mates y Versículos. Mi nombre es Matías y este es ese espacio donde nos sentamos, bajamos un cambio y nos metemos en la palabra de Dios de verdad. Sin vueltas religiosas, sin complicarla, pero yendo profundo, porque la Biblia tiene demasiado para darnos y hay demasiado que aprender de la palabra del Señor. Si estás cayendo acá por primera vez, bienvenido. Y si ya venís caminando con nosotros en esta serie ya hace un tiempo, te aviso de que hoy se pone tremendo. Porque seguimos avanzando versículo a versículo y hoy nos toca un libro bastante interesante que es el capítulo 9 de nuestro libro de Hebreos. Un capítulo clave para entender el corazón del Evangelio. Así que espero que ya hayas cebado tu primer mate mientras yo te leo Hebreos 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Antes de meternos de lleno en el capítulo, vale la pena frenar un segundo y ver de dónde venimos, porque Hebreos no tira ideas sueltas, ideas al azar. Desde el capítulo 7, el autor de la carta esta viene construyendo algo muy claro. Jesús es nuestro sumo sacerdote, pero no como los del antiguo pacto. En Hebreos 7 vimos que Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec, algo superior, eterno, no basado en genealogía ni la ley. En Hebreos 8 se nos dijo que hay un nuevo pacto, mejor, basado en promesas mejores, donde Dios no solo da leyes externas, sino que escribe su ley en nuestro corazón, en el corazón del hombre. Y ahora, en Hebreos 9, el autor hace algo clave. Nos muestra por qué ese nuevo pacto era y es necesario. Y arranca llevándonos al tabernáculo, no como una clase de historia aburrida donde simplemente nos están tirando factos que ni siquiera nos interesan o son relevantes al día a día, sino como una revelación espiritual. Porque ese tabernáculo era, en esencia, una especie de teatro divino, donde cada elemento tenía un significado. Por ejemplo, tenemos el lugar santo, donde entraban los sacerdotes todos los días, y el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios mismo. Y entre ambos había un velo, una barrera. Eso es lo primero que tenemos que entender, mis hermanos. El acceso a Dios no estaba abierto. No era vení cuando quieras, no era Dios es accesible libremente. Había una distancia, había una separación. Y después el autor menciona lo que había dentro del arca, y esto es fuerte. Escucha bien, porque el maná
que nos recuerda cómo Dios proveyó en el desierto, pero también cómo el pueblo murmuró contra él, como vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 16. Y después tiene la vara de Aarón, que floreció como señal de autoridad divina frente a la rebelión del pueblo, y eso lo vemos en Números 17. Y las tablas de la ley, que representaban el estándar perfecto de Dios, que el hombre no pudo cumplir y nunca va a poder cumplir, como vemos desde Éxodo 25 en adelante. O sea, el corazón del sistema religioso de Israel contenía el testimonio de su propio fracaso. Eso es brutal. Pero encima de todo eso estaba el propiciatorio. Y ahí se rociaba la sangre. Entonces la imagen es esta. Dios ve el pecado, pero lo que está entre él y ese pecado es la sangre. Eso no es casualidad, eso es una sombra directa de Cristo. Después el autor nos mete en cómo funcionaba ese sistema. Los sacerdotes entraban constantemente al lugar santo, era su rutina, era ese su trabajo. Pero al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote, una vez al año y con sangre. Y esto es importante. No entraba a disfrutar la presencia del Señor. Entraba con temor, con responsabilidad, a hacer expiación. Primero, por sus propios pecados. Después, por los del pueblo. O sea, ni siquiera el que representaba al pueblo estaba limpio del todo. Y eso nos deja ver algo clave. El sistema era insuficiente. Y el Espíritu Santo mismo, dice el texto, estaba enseñando algo a través de esto. El camino a la presencia de Dios todavía no estaba abierto. Todo eso, los sacrificios, los rituales, los lavamientos, era totalmente externo, trataba con lo visible nada más, pero no podía ser algo fundamental, que es cambiar el corazón del hombre y limpiar su conciencia. Y esto pega directamente hoy, pega directo hoy, porque aunque no tengamos tabernáculo, seguimos cayendo siempre en lo mismo. Pensamos que acercarnos a Dios tiene que ver con portarnos mejor, con hacer más cosas espirituales, con arreglar lo externo, con dar diezmos, con dar ofrendas, con ayudar a misioneros, con ir y ayudar a un familiar, a un amigo, visitar a un enfermo. Tratamos de hacer cosas que compensen nuestra maldad, superar lo negativo con cosas positivas. Pero el problema del hombre no está en lo que hace, está en lo que es. Y ahí es donde entra Jesús. Y cuando el texto dice, pero estando ya presente Cristo, es como si todo cambiara de color. Como hace poco estaba viendo un video de mi querida Argentina en la televisión blanco y negro, cuando emitieron la primer transmisión de blanco y negro a color, y fue en un momento, me imagino para los de aquel entonces, algo maravilloso, algo espléndido, pasar de blanco y negro a color. Y eso es lo que está haciendo el texto acá. Está pasando de blanco y negro a color. Te está diciendo todo lo que era insuficiente para el hombre. Y ahora dice, pero estando ya presente Cristo. Ahora no hablamos de símbolos, hablamos de cumplimiento. Jesús no entra en una carpa hecha por hombres, entra en el cielo mismo, no a una representación, sino a la realidad total. Y no entra con sangre ajena, entra con la suya propia. Y no entra repetidamente, entra una sola vez. Y esto es clave. Obtiene redención eterna, no temporal, no parcial, eterna. Y el autor hace un argumento simple pero poderoso. Si los sacrificios imperfectos del Antiguo Testamento servían para purificar externamente, ¿cuánto más el sacrificio de Cristo? ¿Cuánto más puede este perfecto sacrificio de Cristo? ¿Cuánto más puede limpiar internamente? Y acá aparece algo hermoso.
Cristo limpia la conciencia. Y esto es algo que muchos creyentes no terminan de vivir, no terminamos de vivirlo, y me incluyo en esto. Porque sabemos que somos perdonados, pero seguimos sintiéndonos culpables, seguimos flagelándonos nosotros mismos. Y vivimos cargando ese peso. Pero la obra de Cristo no es solamente legal, es transformadora. Porque la conciencia puede fallar, puede endurecer, como dice 1 Timoteo 4:2, puede corromperse, como dice la carta a Tito, pero puede ser mala, incluso como vemos o como ya hemos visto en el 5º capítulo de Hebreos. Pero Cristo hace algo que nada más puede hacer por nosotros, limpia desde adentro. Después el autor explica algo que conecta con la vida cotidiana. Un testamento no tiene efecto hasta que la persona muere. Y eso nos ayuda a entender por qué la muerte de Jesús no fue opcional, fue necesaria. Era la forma de activar el nuevo pacto. Y ahí viene una de las frases más fuertes de toda la Biblia: sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y esto confronta directamente la mentalidad moderna de nuestra actualidad. Hoy se piensa que el pecado se arregla con el tiempo, con buenas acciones, con intención. Queremos borrar con el codo lo que escribimos con la mano, dirían los poetas. Pero Dios establece otra cosa. El pecado tiene un costo y ese costo es vida. Por eso, todo el sistema antiguo estaba lleno de sangre, porque apuntaba a algo mayor. Y finalmente, llegamos a uno de los puntos más importantes de este 9º capítulo de Hebreos. Jesús se ofreció una sola vez. Y esto no es un detalle menor, es todo el Evangelio. Porque si su sacrificio no fuera suficiente, tendría que repetirse una y otra vez como pasaba con los sacrificios antiguos. Pero como es perfecto, no necesita repetición, es completo, es final. Y esto también nos confronta. Porque muchas veces vivimos como si tuviéramos que completar lo que Cristo hizo con nuestras obras, con nuestro esfuerzo, con nuestra religiosidad, como que el sacrificio de Cristo en la cruz estuvo buenísimo y nos llevó al 60%, escuché una pseudo predicadora, nos llevó al 60%, pero el otro 40% lo tenemos que hacer nosotros. Hebreos 9 te dice y nos dice, no hay nada que agregar, no podemos agregarle nada. Y lo que es más, todo lo que hagamos nosotros es totalmente inservible. Y después el texto nos lleva a una realidad inevitable. Así como está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Así también Cristo murió una sola vez para llevar los pecados. No hay múltiples oportunidades después de la muerte, no hay reencarnación, no hay más adelante veo. Esta vida es decisiva, mi hermano. Pero al mismo tiempo hay una esperanza enorme. Porque así como es seguro el juicio, también es seguro el sacrificio que nos salva. Y el capítulo termina mirando hacia el futuro. Cristo va a volver. Pero no para tratar con el pecado. Eso ya lo resolvió completamente en la cruz. Eso ya olvídate, ya está. Va a volver para salvar plenamente, para rescatar definitivamente a los que le esperan. Y eso deja una tensión hermosa. Vivimos entre lo que ya fue hecho y lo que todavía está por venir. Si lo resumimos, en Hebreos 7 vimos que Jesús es un sumo sacerdote superior a cualquier otro. En Hebreos 8 vimos que hay un nuevo pacto mucho mejor.
Y en Hebreos 9 vemos que ese pacto es posible, porque hubo un sacrificio perfecto. No es religión mejorada, es un sistema completamente nuevo. La pregunta no es si conoces esta información de memoria. La pregunta es si estás viviendo esta verdad. ¿Seguís intentando acercarte a Dios por lo que haces? ¿Seguís cargando culpas que Cristo ya pagó en la cruz por vos y por mí? ¿Seguís viviendo como si el acceso a Dios estuviera limitado? ¿Como que tenés que pedirle a alguien más que ore por vos? Porque Hebreos 9 te dice algo clarísimo. El velo ya no está. El sacrificio ya fue hecho. La puerta está abierta. Pero no todos entran. Y no entran no porque no pueden, sino porque siguen intentando hacerlo a su manera. ¿Seguís intentando entrar al cielo? A tu manera. Hoy la invitación es simple, pero profunda. Deja de confiar en vos mismo. Deja de confiar en vos mismo. Y empezá a descansar completamente en lo que Cristo ya hizo por vos y por mí. Porque ahí, recién ahí, empieza la verdadera libertad. Que Dios te bendiga y nos vemos en el 10º capítulo de Hebreos, entre mates y versículos. Entre mates y versículos.